El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 3. Legión de monstruos. Todos son unos impostores. El único héroe digno de matarme es Olmigt. Stein escupió su veneno contra los héroes falsos que lo habían acorralado en el caos de Osu. Su katana aún estaba roja por la sangre de los nativos y de aquel impostor de Ingenium, pero el caos que los gnomos favoritos de Shigaraki estaban causando lo había obligado, por casualidad, a ponerse en el camino del héroe número 2, Endeavor, así como de una docena de otros héroes con los que había estado trabajando para destruirlos. Con la espalda contra la pared y algunos equipos de cámara cerca filmando, Stein decidió que haría su última resistencia allí, proclamaría sus ideales y luego caería llevándose consigo a todos los impostores que pudiera. Mientras hablaba, su sed de sangre había paralizado a los héroes. Sin embargo, una vez que terminó, el falso Endeavor habló. ¡Qué disparate! Espetó el héroe de la llama con disgusto, devolviendo la mirada a Stein. Hay monstruos y villanos por todas partes, poniendo en peligro la vida de los civiles, y aún así nos has obligado a perder el tiempo cazándote y escuchando tus disparates, tiempo que podríamos haber dedicado a ocuparnos de problemas más graves. Al ver la sangre de Native y del estudiante héroe goteando de su espada, Endeavor el ambiente, ya de por sí caldeado, se elevó varios grados a medida que su fuego se intensificaba. Incluso con toda tu presunción, sigues creyendo conveniente asesinar héroes cuando más se les necesita. Voy a acabar con esto ahora, asesino de héroes. Ríndete pacíficamente o serás juzgado aquí mismo. Stein miró a Endeavor con desprecio antes de moverse a una velocidad inimaginable, con la lengua fuera y una expresión de fervor desenfrenado, listo para eliminar la mayor falsificación del mundo. Se agachó, listo para abrirle el estómago a Endeavor, solo para sentir dos manos llameantes atrapando las suyas. Endeavor miró a Stein con disgusto, sus manos apretadas sobre las suyas mientras sostenía su espada. Sin pestañear, Stein se abalanzó hacia adelante, lanzando sus tacos metálicos con púas hacia el cuello de Endeavor, y de repente, Stein sintió un dolor abrasador por todo el cuerpo. Intentó superar la agonía, solo para darse cuenta de que ya no sentía las manos ni los pies. Su cuerpo había dejado de responder, y se sintió caer al suelo, completamente paralizado mientras las llamas de Endeavor le quemaban la piel. Lo último que Stein vio fue a Endeavor mirándolo con desprecio mientras sus compañeros lo apagaban con extintores. Stein había sufrido quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. Sus manos y pies, sin embargo, habían sufrido quemaduras de cuarto grado. Las llamas de Endeavor habían derretido su espada y sus tacos, y la escoria lo había escaldado hasta los huesos, requiriendo su amputación. Casi toda su piel había sido quemada, e incluso si sus extremidades no hubieran sido extirpadas quirúrgicamente, el resto de su cuerpo había sufrido daños tan graves que habría quedado parapléjico de todas formas. Cada momento de vigilia era un dolor inimaginable, pero lo que repugnaba a Stein era haber sido humillado por tan abominable desgracia para un héroe. Aún así, había cumplido con su deber y difundido su mensaje, a pesar de los esfuerzos de Shigaraki por interponerse en su camino. Una vez que fue absuelto de sus cargos para ir a juicio, su abogado perdió mucho tiempo intentando convencerlo de que presentara una defensa por demencia, para que mostrara remordimiento por sus actos, pero a Stein le daba igual. Sabía lo que hacía. Se había mantenido firme en su convicción. Eso lo ponía por encima de todos esos burócratas corruptos y su repugnante sistema. Sus acciones inspirarían un cambio verdadero, verdaderos héroes. No le importó que la mujer sacara a relucir lo que consideraba el bien que habían hecho los héroes a los que había juzgado, la supuesta inocencia e ingenuidad del mocoso que había matado. Ninguno de ellos podía aceptar que él trabajaba por la justicia verdadera, por impulsar una reforma que permitiera a los verdaderos héroes resurgir de las cenizas de esta sociedad despreciable y decadente. A pesar de dejar claro que no denunciaría su condena, Stein finalmente se conformó con una petición para las condiciones de su encarcelamiento. Que se le permitiera tener acceso a un televisor en su habitación. Fue casi una ocurrencia tardía para él. No creía que tales concesiones se permitieran en una prisión como el Tártaro, otorgada a criminales que merecían algo peor que la muerte, donde los villanos eran sepultados, aislados del mundo exterior, sin idea de nada más allá de sus propias mentes en deterioro. Sin embargo, a pesar de las dudas de Stein, su abogado logró obtener esta concesión. Así que allí estaba, encerrado en una habitación impenetrable y atado a una cama. Sin brazos ni piernas, con la piel quemada, incapaz de moverse, de comer alimentos sólidos, o incluso de hacer sus necesidades por sí mismo.
encerrado en una tumba de metal durante 42 cadenas perpetuas, mientras las partes de su cuerpo aún capaces de sentir eran azotadas por la agonía. Pero a pesar de todo esto, Stein sonrió, tanto por la satisfacción de sus acciones como por la posibilidad de ver cómo la sociedad mejoraría. Claro que ese mocoso sin convicciones se aprovecharía de su mensaje, pensó Stein mientras veía a los reporteros compartir rumores de que se había aliado con la Liga durante el ataque a Osu. Lo más probable es que Shigaraki simplemente hubiera enviado a sus Nomus para matarlo o desviar la atención. Esta idea de fingir que Stein se había aliado con la Liga probablemente fue idea de quien quiera que fuera el mentor de Shigaraki. Aún así, a Stein no le preocupaba demasiado. Si la Liga iba a afirmar haber sido su aliada, tendrían que adherirse a sus ideales para atraer a quien se hubiera inspirado en él. Shigaraki lo veía como una herramienta, pero en realidad, era una herramienta para Stein al impulsar el cambio que deseaba en la sociedad. La idea de que hubiera villanos inspirados por Stein le repugnaba. Su mensaje pretendía cambiar a los héroes, no ser una figura representativa de villanos repugnantes que solo buscaban la destrucción. Sin embargo, sacar a la luz villanos más serios seguiría siendo útil para los propósitos de Stein. Exponer la corrupción que impregnaba la sociedad y permitir que surgieran verdaderos héroes de la contienda que la Liga provocaría. Los verdaderos héroes se mantendrían firmes ante cualquier amenaza. Este conflicto solo serviría para eliminar a los impostores. Como Stein esperaba, Shigaraki había logrado reclutar a un grupo de criminales para su bando. Por lo que Stein podía ver, eran unos miserables despreciables, más inclinados a la destrucción sin sentido que a cualquier credo verdadero. Que fingieran representar a Stein le resultaba repulsivo. Aún así, estos villanos eran más competentes que la gentuza que Shigaraki había reclutado para su ataque a la USG, aparentemente tras haber logrado emboscar los cursos de héroes de primer año de la UA y a los héroes que los custodiaban mientras entrenaban en un campamento de verano organizado por las Wild Pussycats. Stein se burló mientras el reportero explicaba las heridas que las Pussycats habían recibido durante el ataque, ya fuera en el hospital o, en el caso de Radoya, secuestrada junto con la medallista de oro del Festival Deportivo de primer año de la UA. El reportero también habló de la reputación de las Pussycats en el trabajo de rescate y de las vidas que habían salvado. Esto no cambió nada para Stein. Si no se hubiera sentido más cómodo en zonas urbanas, esas cuatro sin duda habrían estado en su lista, alimentando descaradamente la comercialización del sistema de héroes corruptos, sin darle al título de heroísmo el respeto y la dignidad que merecía. El hecho de que hubieran sido derrotadas tan fácilmente por un grupo tan desorganizado simplemente demostraba su debilidad e indignidad. En cuanto al chico que la Liga había secuestrado, Bakugou, Stein lo recordaba del festival deportivo. Lo veía como la personificación de todo lo malo del sistema. Arrogante, egoísta, ebrio de poder. El hecho de que lo hubieran admitido en la UA demostraba lo lejos que había llegado la otrora prestigiosa academia. Quizás por eso la Liga lo había secuestrado. Supuestamente, después de todo, se habían inspirado en sus ideales, y no hacía falta mucho para ver lo poco heroico que era. Atacarlo podría ser su forma de demostrar que alguien como él no merecía la noble posición de héroe. Y, sin embargo, All Might había sido quien le entregó a Bakugou la medalla de oro en el festival deportivo. ¿La cima del heroísmo consideró oportuno recompensar a alguien como él? ¿Era esta su forma de decir que cualquiera podía ser un héroe? Stein negó con la cabeza. All Might era un auténtico ejemplo de fe incluso en alguien como Bakugou, aunque ingenuo. Sin embargo, la UA seguía intentando defender a Bakugou. Cuando uno de los reporteros planteó la posibilidad de que la Liga lo hubiera secuestrado para atraerlo a su bando, el tutor de la 1, afirmó que Bakugou no se convertiría en un villano, ya que se esforzó más que nadie para convertirse en héroe. Si Stein hubiera podido, le habría encantado poner a prueba esa supuesta convicción. Sin embargo, las noticias cambiaron a una pelea entre All Might y un villano desconocido. La presencia que emanaba del villano, incluso a través del televisor, le recordó a Stein la misma presencia que sintió al escuchar al sensei de Shigaraki hablar en la sede de la Liga. El hecho de que la Liga estuviera allí con Bakugou lo confirmaba. All Might se encontraba en apuros. Era evidente que estaba preocupado por Bakugou y no podía permitirse usar toda su fuerza. Sin embargo, apareció otro héroe, derribando a los miembros de la Liga y sacando a Bakugou del combate. Stein lo reconoció como el héroe provisional de Million, quien había ganado el festival deportivo de tercer año y había luchado junto al símbolo de la paz para repeler un ataque a la isla y, con Bakugou fuera del camino, All Might pudo desatar toda su fuerza contra su enemigo.
Olmig derrotó al villano que Stein reconoció como el símbolo del mal, pero abandonado en el cráter que ambos habían formado, el hombre que lo dominaba no era el Olmig que Stein conocía. Era una figura demacrada, básicamente un esqueleto con la piel colgando sobre él. Y, sin embargo, vestía los restos andrajosos del traje de Olmig, alzaba el puño y miraba fijamente a la cámara con la misma convicción que el símbolo de la paz. Stein lo comprendió. Esta era la verdadera forma de Olmig. Este hombre había luchado como el símbolo de la paz hasta el punto de agotarse por completo. Al darse cuenta de esto, Stein comenzó a reírse a carcajadas en su cama. ¿Sí? ¿Sí? De verdad, esto es ser un héroe. ¿Sabes cuál es el verdadero precio del heroísmo, Olmig? ¿Lo entiendes? Esto es lo que se espera de quienes se proclaman héroes. Cualquiera que no alcance este estándar es un impostor que merece ser eliminado. Por triste que fuera la retirada de Olmig, Stein aceptó que era necesario que la sociedad cambiara. Si bien el sistema había centrado la atención de las masas en la imagen implacable de Olmig, había permitido que el resto de la sociedad se pudriera. La creciente confianza de los villanos que buscaban aprovechar la ausencia de Olmig, eliminaría aún más a los impostores de la sociedad y permitiría el surgimiento de los verdaderos héroes. Quizás Le Million, discípulo de Olmig, podría ser un ejemplo, ya que Stein observó la fotografía que mostraba la cadena de noticias donde aparecía derrotando al monstruoso villano Overhaul en defensa de una niña. La imagen mostraba a Le Million en posición de victoria, con el puño en alto sobre el villano y una sonrisa que evocaba el renacimiento del símbolo de la paz. Stein se había interesado más por Le Million con sus apariciones, deseando cada vez más la oportunidad de observarlo fuera del ojo público y ponerlo a prueba como un verdadero héroe. A pesar de los intentos de los medios de aclamar a Le Million como el nuevo Olmig, la creciente decadencia de la sociedad se hacía aún más evidente tras la retirada de Olmig. Semanas antes, se habían filtrado los resultados del examen de licencia provisional, que revelaban que Bakugou había reprobado, junto con el descendiente de Endeavor. Claro. El chico que obligó a Olmig a retirarse por su propia debilidad Diego nunca pasaría la prueba, dijo Stein con desprecio en voz alta. Y el descendiente de Endeavor debe compartir la arrogancia de su padre. Ambos, creyendo que el poder es absoluto y sin entender nada del verdadero heroísmo. Más tarde, la OA cobró mayor notoriedad al ser invadida por el villano Gentle Criminal. Era un tonto arrogante y frívolo, obsesionado con su ego. Y aún así, había logrado entrar en la OA durante su festival cultural. ¿Tan débiles?, gruñó Stein. ¿Acaso los exalumnos de Olmig han caído tanto que alguien tan patético puede desafiarlos? Había al menos un punto en el que Stein coincidía con Gentle. Los futuros héroes debían estar siempre preparados. No tenían tiempo que perder en trivialidades como un festival escolar. Semejante pérdida de tiempo no servía para nada y no ayudaba a nadie. Poco después, las grietas en la sociedad de héroes se agrandaron en medio de la lucha de Endeavor contra el Nomu. El impostor destruyó al Nomu, pero no pudo reunir la fuerza para resistir después de la batalla. Y por eso fracasas. Un verdadero héroe supera su dolor y demuestra que sigue ahí. Stein le susurró al hombre que lo había reducido a ese estado. Parecía que Stein tenía razón al permitir que Shigaraki viviera. A pesar de lo desorientado y egoísta que era el mocoso, la chispa de convicción que había visto en los ojos del joven durante su enfrentamiento había crecido, permitiéndole reunir un ejército para desafiar a los héroes. Aquí, finalmente estaba forzando el cambio social que Stein sabía que debía ocurrir. Las noticias mostraban a villanos luchando contra un ejército de impostores que la HPSC había reunido para acabar con la liga, solo para enfrentarse a fuerzas para las que no estaban preparados. Lamlar finalmente había asomado su fea cara y se había vuelto servil ante Shigaraki, junto con un monstruo llamado Gigantomachia, capaz de derribar rascacielos con facilidad. El propio Shigaraki se había sometido a algún tipo de experimentación que le había otorgado los mismos poderes que el símbolo del mal, permitiéndole derrotar fácilmente a los 10 mejores héroes. Fue solo cuando Le Million luchó contra Shigaraki que el villano detuvo su furia. Con su cuerpo golpeado, Shigaraki intentó retirarse con su Nomus de alta gama en la espalda de Gigantomachia, que estaba a punto de abrirse paso a través de otra ciudad, cuando Le Million realizó un ataque final que destruyó a los monstruos, sacrificándose en el proceso. ¿Sí? ¿Sí? Eres digno, Le Million. Rugió Stein en la transmisión. Sacrificarse sin pensarlo 2 veces es la esencia de un verdadero héroe. Eso es lo que se esperaba de todos los que ostentan el título. La batalla de Haku terminó. Decenas de impostores murieron.
Ciudades quedaron reducidas a escombros. Miles de civiles perecieron en las masacres de la Liga, el Ejército de Liberación Militar, MLA, y Gigantomachia. Y todo era necesario. Salvo el único héroe verdadero, Le Million, los demás que se autodenominaban héroes habían demostrado ser unos impostores débiles, incapaces de mantener la posición cuando realmente importaba. Cualquier civil que hubiera muerto era un sacrificio necesario para un mundo mejor. Solo así se podría obligar a la sociedad a despertar de su complacencia. Pero las consecuencias fueron mucho más dulces. La Asamblea Mundial de la Salud y la ONU se involucraron, investigando al HPSC por los escándalos revelados durante la batalla, además del hecho de que, técnicamente, el HPSC había utilizado niños soldados para reforzar sus filas. Este último punto no le preocupaba a Stein. En su opinión, en cuanto alguien, sin importar su edad, se ponía un disfraz de héroe, asumía un manto sagrado y debía asumir todas las responsabilidades. A pesar de ello, casi había mostrado compasión por el hermano de Ingenium, pero la persistencia del chico en su egoísta búsqueda de venganza le demostró a Stein lo inútil de ese concepto. No, lo que más le interesaba a Stein eran las revelaciones de cómo la HPSC había utilizado a la exheroína Lady Nagant como su asesina personal. La habían obligado a asesinar a villanos demasiado problemáticos como para simplemente arrestarlos, o a héroes demasiado corruptos como para que incluso la HPSC los ignorara, optando por convertirlos en mártires o inexistentes en lugar de confesar la profunda podredumbre de su sociedad. Esto, sumado a la revelación de que Endeavor había obligado a su esposa a casarse con un don, dando a luz a un hijo que resultó ser el pirómano asesino en Masadabi, varios encubrimientos de chantaje, agresión sexual, intolerancia institucionalizada contra los heteromorfos, los Sindon y otros grupos estigmatizados, era maravilloso. Por fin, la podredumbre de la sociedad había quedado al descubierto. Ya no había forma de ignorarlo. Stein sonrió con serenidad, incluso mientras su cuerpo gritaba de dolor, sabiendo que sus acciones, su convicción, habían desencadenado todo esto. El primer ministro estaba dando una conferencia de prensa. Stein se preguntaba cómo iba a intentar escabullirse de esta, fingir que no pasaba nada. No importaba. Pronto, el pueblo derribaría el sistema, permitiéndoles empezar de cero, donde solo los verdaderos héroes podrían persistir. Aunque la investigación de la ONU sigue en curso, los hallazgos que ha revelado hasta ahora requieren una respuesta inmediata. Debido a la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, ANS, de retirar a Japón de su membresía y a la revelación de cuán deficiente ha sido nuestro sistema de héroes para mantener la justicia y el orden, es decisión mía y del Parlamento disolver el HPSC e integrar a nuestros héroes profesionales en la fuerza policial y los servicios de emergencia de Japón. ¿Qué? Stein se quedó mirando la televisión horrorizado. ¿Había oído bien? El HPSC estaba siendo disuelto, junto con el sistema de héroes en su totalidad. No más héroes profesionales. No más héroes. No hay héroes. No. ¡No! ¡No! Así no debía ser. Se suponía que debía haber una purga de los impostores del sistema, así que solo quedarán los verdaderos héroes. No debían remover los cimientos del heroísmo. ¿Cómo pudieron simplemente eliminar a los héroes? Eran puros, eran la luz de la sociedad. Fueron quienes sacaron al país de la era oscura. Eran lo que Olmec representaba. Esto no debía suceder. ¿Cómo se podía permitir que surgieran verdaderos héroes cuando el país los había prohibido por completo? Stein se retorcía en su cama, gritando a todo pulmón sin ningún resultado. Era incapaz de hacer nada para evitar que esta atrocidad ocurriera. Él no quería ver esto. Guardia. Guardia. Gritó, aunque su voz se volvió áspera. Finalmente, su guardia, un hombre con piel de orca y astas blancas, abrió la reja de su puerta. ¿Viste las noticias? Preguntó el hombre a través de la reja. Apaga esto, dijo Stein, recostándose en la cama, desesperado. O mejor aún, deshazte de él. No. Stein miró al guardia, que lo observaba con una expresión plana. Renuncio a mi derecho a esto. Dáselo a otro prisionero, tómalo para ti, me da igual, sácalo de aquí. El guardia miró a Stein con expresión de disgusto. Disculpe, ¿pensó que esto le fue dado como concesión? Es parte de su condena. Stein sintió que sus ojos se salían de sus órbitas. ¿Qué? El juez sabía que nada bueno iba a salir de lo que hiciste y quería asegurarse de que lo supieras, así que se aseguró de que tu habitación tuviera un televisor con un canal de noticias activo a todas horas para que pudieras ver las consecuencias de tus actos.
Claro que ninguno de nosotros esperaba algo tan drástico, dijo, mirando hacia donde estaba el televisor, pero sabíamos que el único cambio que inspirarías vendría de otros asesinos y lunáticos. 42 cadenas perpetuas, y tu legado a la vista. Espero que estés cómodo. Stein había gastado hasta la última gota de sudor y sangre en instigar el cambio que sabía que debía ocurrir en este mundo, y el resultado fue completamente contrario a lo que pretendía. Y no podía hacer nada para remediarlo. Stein fulminó con la mirada a su prisionero, la única representación de este sistema corrupto que pudo encontrar, y descargó toda su sed de sangre contra él. Incluso allí, sin extremidades, con la piel derretida y moldeada como arcilla cicatrizada, aún conservaba su convicción. Alguien conocería su convicción por sus ideales. Todo lo que hice, fue para crear una sociedad mejor, para eliminar la podredumbre y la corrupción de un sistema que envenenaba el significado del heroísmo, le susurró Stein al guardia. Mira lo que se ha revelado y dime que no tengo razón. Que el sistema no era corrupto y que los héroes no eran unos farsantes patéticos. El guardia nuevamente, simplemente miró a Stein sin impresionarse, a pesar de la sed de sangre que emanaba del asesino de héroes, como si hubiera visto esto una y otra vez. No estás en condiciones de afirmar que lo que hiciste fue noble. El hombre habló con desprecio. Claro, el sistema era corrupto. Quizás produjo héroes más interesados en la fama y la fortuna que en ayudar a los demás. Pero, ¿qué bien creías exactamente que obtendrías asesinando gente? Algunos de los héroes que perseguiste no eran los mejores, pero aún así eran personas que intentaban ayudar a los demás. Eran falsos. Inmundicia que corrompió el nombre del heroísmo. Como Ingenium, señaló el guardia. Un héroe que llevaba años trabajando, que había mantenido a Osu a salvo, que había logrado reunir un equipo de compañeros en los que la gente sabía que podía confiar. Era un farsante patético, gruñó Stein. Si no lo fuera, no lo habrían derribado. El guardia puso los ojos en blanco. Claro. Y estoy seguro de que cualquier héroe que no supiera exactamente cómo funcionaba tu don y cómo contrarrestarlo merecía ser destrozado. Como ese niño que mataste. Lo maté por su egoísta búsqueda de venganza. Nunca iba a convertirse en un héroe. Estaba furioso como cualquier niño, como cualquier ser humano tras la demencia de su familia. Lo que hizo fue una tontería, pero así son los adolescentes por regla general, y cuando los pillan, los castigan por ser tontos. Quizás lo habrían expulsado, pero habría estado vivo, y su familia no estaría en peores condiciones por tu culpa. El guardia se acercó a la ventana, completamente indiferente a la sed de sangre de Stein. ¿Cuántos héroes mataste solo por ser humanos? Se supone que los héroes son más que humanos. Gritó Stein. Dejan de lado sus preocupaciones egoístas por el bien común. ¿Cómo poder alimentarse? ¿Cuidar de sus familias? Ser, no sé, remunerados y reconocidos por realizar un trabajo donde sus vidas están en juego. Los verdaderos héroes trabajan sin recompensa. Stein pronunció su credo desde lo más profundo de su corazón, pero el guardia no lo veía como una figura inspiradora, sino como el hombre cuya vacínica le pagaban por limpiar. ¿Por qué deberían? Claro, hago esto porque quiero mantener a los criminales peligrosos alejados del resto de la sociedad, pero si no me pagaran por ello, me moriría de hambre, y la mayoría de la gente coincide en que es importante que alguien en mi posición esté sano y alerta. Olmig trabajó desinteresadamente. Lemillion trabajó desinteresadamente. Stein pronunció los nombres de los únicos héroes verdaderos que conocía. Lo hicieron. Y ahora uno está muerto, y el otro es un esqueleto andante. El guardia lo fulminó con la mirada. Me alegro por lo que ellos y todos los demás héroes hicieron para salvar a la gente, pero nadie debería tener que destruir su propio cuerpo. Nadie debería tener que enfrentarse solo a lo que ese chico hizo. E incluso si ese fuera el caso, ¿qué clase de gente desagradecida no mostraría su agradecimiento a alguien que trabajó para salvarlos? El guardia volvió a mirar el televisor con disgusto. Nuestra gente, al parecer. Pero eso demuestra que el problema era mucho más complejo que simplemente abajo el sistema ! No me hables como si fuera un niño sin rumbo. Sé más de este sistema despreciable de lo que podrías comprender. Sé lo que son los héroes. Sé qué inspira a los verdaderos héroes. El guardia se quedó mirando a Stein. Parecía que pensaba reírse, pero le pareció demasiado repugnante como para molestarse. No sé de ningún héroe que hayas inspirado. El guardia volvió a mirar el televisor, que transmitía más información sobre las labores de recuperación en curso en Haku y sobre los miembros del PLF capturados. Pero sin duda inspiraste a mucha gente a seguir tus pasos.
Esa gente tomó sus propias decisiones, gruñó Stein. Quizás sí, el guardia asintió. ¿Pero quién les dio la idea? ¿Quién se aseguró de que los cuerpos destrozados de los héroes fueran lo primero que la gente viera en las noticias, presentados como si sus asesinatos fueran parte de algún tipo de ideal elevado? La Liga se inspiró en ti y se propuso cometer actos aún más depravados. Tu mensaje hizo creer a los oprimidos que la violencia era la única forma de hacerse notar. Y a cualquiera que engañaste haciéndoles creer que tenías algo importante que decir, lo único que hiciste fue que la gente juzgara más a los héroes, a pesar de que muchos de ellos querían hacer el bien. Inspiraste a una legión de monstruos y pusiste al público en contra de los héroes que supuestamente idealizabas, ¿y qué esperabas que hiciera? Espetó Stein. ¿Simplemente dejar que las cosas siguieran como estaban, como las ovejas sin mente de la sociedad? ¿Quedarme dentro del sistema, dejando que mis ideales se desvanecieran poco a poco hasta convertirme en otra sanguijuela sedienta de fama que finge ser una heroína? Había muchas otras formas de intentar abordar esos problemas. Yo los probé. Gritó Stein, recordando su vida después de dejar la escuela de héroes, cuando se dio cuenta de lo corrupto que se había vuelto el heroísmo. Había dado discursos en una esquina, intentando que la gente viera la podredumbre del mundo que los rodeaba, pero nadie le escuchaba. Te quedaste sin lavar en una tribuna en la calle como un loco anunciando el apocalipsis. El guardia respondió con desprecio, conociendo perfectamente el pasado de Akaguro. ¿De verdad creíste que alguien escucharía a alguien así? ¿Alguna vez consideraste, no sé, hacer campaña en línea? ¿Dedicarte al periodismo de investigación? ¿Quizás incluso intentar la política para intentar cambiar el sistema tú mismo? ¿Y ser parte del problema? Se burló Stein. ¿O al menos intentar hacer un cambio que no implique asesinar gente? Respondió el guardia. La sangre es lo único que todos entienden. Es el único mensaje que todos escuchan. ¿Alguien oyó lo que creías decir? El guardia señaló el televisor. Puede que hayas argumentado que el fin justifica los medios, pero aún así parecías bastante decepcionado. Y, mientras tanto, mira cuántos han muerto sin tener nada que ver con tus quejas contra el mundo. Ancianos, niños, enfermos. Otro grupo de inocentes indefensos obligados a morir. Dime, ¿cómo podrían sus muertes servir a ese supuesto noble propósito al que aspiras? A Stein no le hablarían así. Había dedicado su vida a este propósito. Años de entrenamiento, luchando para convertirse en la espada necesaria para extirpar el tumor de la corrupción de esta sociedad indiferente. Lo escucharían. Esta sociedad ha perdido la convicción. Ya nadie cree en los verdaderos ideales del heroísmo. La única manera de inculcar esta convicción, de imponerla en este mundo repugnante, es mostrar la mía. Stein gritó sus creencias, su credo, a la única persona que quedaba para oírlo. Sin embargo, al mirar al guardia, era evidente que no le importaban sus ideales. Simplemente miraba a Stein con disgusto. Convicción. Usas esa palabra como si fuera el bien supremo. Esos villanos y terroristas sin duda tenían mucha convicción. Los nazis sí que la tenían. Puedo ver que, para ti, la convicción es solo otra excusa para tu rencor y sed de sangre. ¿Crees que creer en tu causa te pone al mismo nivel que alguien que intenta evitar que estas cosas sucedan? Aunque tengan miedo o lo hagan para mantenerse a sí mismos o a sus familias. Quizás los héroes que surgieron de este sistema no eran ideales, pero aún así hicieron algo bueno, a diferencia del asombroso daño que has causado. Para entonces, el cuerpo de Stein casi se había rendido. Quería gritar, salir de la cama a rastras y bajar la puerta metálica, obligar a este hombre a ver, pero el guardia simplemente se apartó de la puerta, aburrido de la conversación. Sean cuales sean tus justificaciones, este es el resultado. Miles de muertos, incontables vidas arruinadas, docenas por tu propia mano, tu imagen usada como el estándar con el que los psicópatas justifican su depravación, y tú, encerrado en una tumba de metal, abandonado a ver cómo tu mundo se desmorona, incapaz de moverte, incapaz de comer nada que no quepa por una pajita, incapaz incluso de ir al baño por tu cuenta. El ídolo que creaste para los héroes, derribado por tus propias manos. Independientemente de tus intenciones o ideales, ese es el legado que has creado. Este es el mundo en el que tienes que vivir ahora. Así termina tu historia, Akaguro Chizome. No, no, te equivocas. Te equivocas. Estás. El guardia cerró la ventana, sin importarle escuchar lo que Akaguro tenía para decirle, y continuó su patrulla.